¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos a través de Teleoro. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Noticia del día. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 13. Amigos, durante el día de hoy, la primera ejecutiva Wanda Vázquez ofreció información sobre la nueva orden ejecutiva que entra en vigor a partir de este 12 de septiembre. La gobernadora Wanda Vázquez indicaba que ya va a comenzar el proceso de flexibilización debido a recomendaciones del equipo de trabajo, tanto de salud como económico. A continuación, escuchamos parte de la conferencia de prensa. Quiero agradecer profundamente a todos los miembros del Task Force que pusieron su experiencia, su profesionalismo y su valioso tiempo para ayudar al gobierno cuando más lo necesita para poder ayudar a Puerto Rico y a todos los que vivimos en esta isla. Puerto Rico tiene una deuda con todos ustedes. Sobre la nueva orden ejecutiva, la 2020-066, que tendrá vigencia de 3 semanas, es decir, desde el 12 de septiembre hasta el 2 de octubre. La misma establece que el toque de queda continuará de 10 de la noche a 5 de la mañana. Se elimina la prohibición de venta, estipendio y consumo de bebidas alcohólicas los domingos. Y se elimina el lockdown 24/7 de los domingos. Los establecimientos y los lugares que en la pasada orden ejecutiva establecía que podían abrir hasta un 25% de su capacidad, como los restaurantes, concesionarios, iglesias, todos estos que estaban a un 25%, podrán atender ahora un 50% de su capacidad en el interior. Velando siempre por el bienestar económico, mientras seguimos protegiendo a la salud, se permite la reapertura de los casinos, de los gimnasios y los cines con las estrictas medidas de precaución y limpieza que ellos han establecido y que han presentado en sus autocertificaciones. De igual manera, podrán operar a solamente un 25% de su interior. Es decir, los que tienen la limitación del 25% son los casinos, los gimnasios y los cines. Los chinchorros, mejor conocidos como chinchorros, los cafetines, las barras y discotecas permanecerán cerradas. Se podrán consumir bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche en restaurantes y supermercados. Es decir, ustedes saben que los restaurantes podían consumir bebidas alcohólicas hasta las 7 de la noche, ahora se extiende hasta las 10 de la noche en los restaurantes mientras estén comiendo y en los supermercados la venta de bebidas alcohólicas. Las marinas podrán abrir, mas las embarcaciones deberán evitar el rafting de 15 pies de distancia. Y esto es fundamental. A todos aquellos ciudadanos que tengan botes, no importa la capacidad, aquel bote que de alguna manera violente la orden ejecutiva, que cometa rafting o que incurra en el rafting, ¿verdad? Que es cuando pegan los botes unos de los otros, a menos de 15 pies, o que promuevan actividades que propendan al aglomeramiento de personas. Va a haber, de igual manera que ustedes han visto, una fiscalización extraordinaria de la policía. Recuerdan que la orden pasada les hablé de este plan de trabajo que hizo la policía desde la playa de Isla Verde hasta la Plaza del Tótem, que ha sido muy efectiva. Igualmente habrá un plan de trabajo para la marítima. Aquel bote que violente eso y que nosotros veamos que está incurriendo en aglomeramiento de personas, en pegar esos botes menos de 15 pies, esa persona se le radicarán cargos y será prohibido que vuelva a sacar ese bote mínimo 30 días y eso queda a discreción del secretario de Salud. Así que, mis amigos, yo los recomiendo que ya estamos dando, es la segunda oportunidad
ya tuvieron una y hubo unas situaciones que nos llevaron como autoridad a tomar unas restricciones para evitar el contagio de ustedes y de aquellas personas que puedan ustedes contagiar. Así que en esta oportunidad les recomiendo que sean juiciosos con la utilización de los botes. No hagan rafting a menos de 15 pies y no promuevan el aglomeramiento de personas. Y cuando viajen, que sean personas dentro de lo que ustedes entiendan del núcleo familiar para evitar el contagio del COVID. Y si van a anclar, que sea fuera de la orilla, ¿verdad? Para que no se propenda el aglomeramiento con aquellas personas que de alguna manera puedan estar en el agua. Voy a darles más adelante cuáles son las medidas que se van a imponer, las restricciones que se van a poner en las otras áreas como son recreativas de las playas. Conforme al CDC, estarán abiertas las playas y como ven en la gráfica que se proyecta, tendrán que mantener la distancia de acuerdo a la primera ilustración. Los medios que puedan tomar esa gráfica, aquellos que nos estén escuchando lo pueden ver en la página del CDC. Estamos dejándonos llevar por las restricciones que establece el CDC. Pueden ver la primera ilustración, donde tiene que haber un distanciamiento físico de aproximadamente 6 a 8 pies entre persona y persona que estén dentro del mismo núcleo familiar. Eso es lo que estamos autorizando en la playa, que sea el de bajo riesgo, que cada persona pueda estar dentro de su núcleo familiar, pero que no propenda al aglomeramiento. El CDC indica que cuando se utilicen las playas de esta manera, y es lo que estamos incorporando en la orden ejecutiva, 6 pies de distancia y el uso de la mascarilla cuando no estén en el agua. Es decir, si usted entra al agua, en el agua deben estar igualmente a distancia y cuando salgan del agua deben usar la mascarilla. Así que vamos a seguir las recomendaciones porque no queremos más personas, ¿verdad?, que dejen de disfrutar también de los espacios y de la distracción y del compartir, pero vamos a hacerlo civilizadamente, de la manera en que nos protegemos nosotros y protegemos todos a nuestros familiares. Mantenga una distancia de al menos de 6 pies del resto de las personas con las que no convive. Y una vez entre a la playa, una vez salga, use la mascarilla mientras no esté en el agua. La educación continuará siendo una educación a distancia. Por recomendaciones del Departamento de Salud, no deben ser presenciales para evitar que menores se contagien y luego contagien a sus padres o a sus abuelos. Hemos visto a nivel de la nación como situaciones donde se han comenzado clases, han habido los casos de contagios con el COVID y que a su vez ha tenido un brote en diferentes familias y no queremos en Puerto Rico todavía podemos proteger a nuestros niños y a nuestras niñas en las escuelas, así que la educación continuará a distancia. Se permite someter a la consideración del secretario de la Gobernación propuestas para la consideración de conciertos, actividades teatrales y actividades corporativas para su aprobación y autorización. Es importante que este tipo de actividades tienen que someter al secretario de la Gobernación la solicitud para una dispensa. Y esos venues, esos lugares donde son los conciertos, los teatros, tienen que cumplir con los protocolos de seguridad y de autocertificación que son requeridos para poder llevar a una actividad de aquellas actividades que el secretario va a examinar para ver si las mismas son autorizadas. Dichas propuestas serán evaluadas bajo la implementación de medidas de seguridad y salubridad para mitigar el contagio del virus y proteger la salud y seguridad de los trabajadores, de los artistas y de toda persona que participe en la preparación del evento. Continúan desautorizados los desfiles, las caravanas y las actividades análogas que propendan al aglomeramiento de personas. No se permiten estas aglomeraciones de personas y continúan vigentes las multas por no usar las mascarillas. Los jefes de agencia deberán asegurarse que todo su personal regrese a sus labores presenciales
a partir del próximo lunes 14 de septiembre. Solo a modo de excepción podrán tener personal de forma remota, tomando siempre en consideración las diferentes situaciones particulares de cada uno y aquellas personas que sean de alto riesgo, también como aquellas que tengan alguna condición de salud. La gran mayoría están ya en sus labores, pero es importante reafirmar para que cada jefe de agencia se asegure de que ellos estén cumpliendo con la orden y que se esté reanudando las labores en aquellos lugares en que se hayan mantenido remotas. Debemos tener en mente y no olvidar que hay un enemigo invisible en el ambiente y que tenemos que aprender a vivir con él. Y cabe recalcar que los casos de contagios mayores no han sido en los centros comerciales ni han sido en los restaurantes, han sido en actividades familiares, cuando muchos bajan la guardia quitándose la mascarilla y sin mantener el distanciamiento. Eso el gobierno no lo puede controlar. Eso no es jurisdicción del gobierno, eso es jurisdicción de cada ciudadano, de cada persona. No podemos poner policías, ni vigilancia, ni fiscalización a cada persona, en cada esquina de nuestro Puerto Rico. Seamos conscientes con esa responsabilidad ciudadana. Tenemos todos que recordar que si amamos a nuestros seres queridos, tenemos que protegernos para protegerlos a ellos también. Estamos en una etapa de contagio comunitario. El uso de la mascarilla puede ser la diferencia entre contraer el COVID-19 y continuar sano. Por favor, le pido a todos los puertorriqueños evitar el contagiar a un ser querido y vamos a tomar las precauciones para evitar más muertes por el COVID-19 en nuestro Puerto Rico. Las disposiciones que se han hecho en esta orden ejecutiva, que entrará en vigor el próximo 12 de septiembre, son el producto de unas discusiones entre el sector médico y el sector económico, donde con el insumo de ambos podemos presentarle al pueblo de Puerto Rico estas alternativas para Puerto Rico seguir manejando el control del COVID-19. Salud. Amigos, de regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Hoy un interesante tema actualizado. Hablamos sobre las vacunas. Nos acompaña el doctor Ángel Ramírez Mercado. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Médico internista que nos acompaña, por supuesto, aquí todas las semanas. Vamos a empezar definiendo qué son las vacunas. Pues mira, José, nuestro organismo es atacado constantemente por organismos patógenos, virus, bacterias, hongos, para proteger nuestro sistema inmunológico de anticuerpos que se encargan de combatir estos ataques. Sin embargo, para crear un anticuerpo que sea efectivo, el sistema debe de exponerse a la enfermedad. Lo que sucede es que si nos exponemos a la enfermedad, lo más probable es que nos enfermemos, sí, ¿verdad? Así existe un mecanismo alterno, ¿verdad?, donde el sistema inmune de nuestro cuerpo puede exponerse a partículas de los patógenos infectantes sin que necesariamente se enferme, pero sí que estimule la formación de los anticuerpos necesarios para hacernos inmunes a las enfermedades, y estas son las vacunas. Es por eso cuando decían uno pequeño, si te da varicela ya no te vuelve a dar porque tu cuerpo va a ser inmune. Hoy en día se sabe que no es así, que puedes repetir. Que puedes repetir, sí, definitivamente. Pero en aquel hace se 20, pensaba 30 de esa forma, años, claro sí. Que sí. Entonces, ¿cuál es la importancia precisamente de la vacuna? Bueno, y vacunarse, por claro, supuesto. definitivamente vivimos en un medio ambiente que está saturado de múltiples enfermedades infecciosas y estamos ahora viviendo una que es el COVID. Estas infecciones a través de la historia han sido causantes de múltiples epidemias. Recordemos la epidemia y la pandemia de la influenza a principios del siglo XX y de mucho sufrimiento por la consecuencia de esta, como por ejemplo el polio, la tosferina, que causan unos estragos terribles. Es por eso que es importante crear un mecanismo que fortalezca nuestro sistema inmunitario, creando una línea de defensa contra estos patógenos para que no nos dañe al exponernos a ellos. Entre las vacunas más importantes para los adultos se encuentra la vacuna de la influenza, que se pone todos los años, la de la pulmonía, que hay varios tipos de vacuna de la pulmonía ahora, y ahora la del COVID-19. Wow, pero sí, ya de esa vamos a hablar ya mismo. Ya mismo. Relacionado a la vacuna de la influenza, me llama la atención que en esta ocasión parece que llegaron más temprano, sí, que en años anteriores, porque en una búsqueda de un refill
en la farmacia le dijeron, llegó la vacuna, ¿quiere vacunarte? Okay, sí. Entonces, la pregunta que entra en el escenario, ¿hay un grupo de personas que debe vacunarse contra la influenza como primario o todos los puertorriqueños? Bueno, mira, todos debemos vacunarnos contra la influenza todos los años. Esto es así ya que la influenza, la vacuna de la influenza se fabrica cada año con los principales cepas que se identificaron durante el año anterior. Por eso es importante vacunarnos con la vacuna para ese año en particular, como la que ya te indicaron. Entre los grupos de más alto riesgo que requieren vacunación están los niños que son mayores de 6 meses de edad, los adultos mayores de 60 años, los pacientes diabéticos, las personas con enfermedades respiratorias crónicas, las personas obesas, las mujeres embarazadas, los cuidadores de niños y de ancianos y los trabajadores de la salud. Que deberían ser los primeros. Claro, ¿cierto? que sí, definitivamente. Entonces, sé que hay un periodo de vacunación. Por ejemplo, si en el caso de la influenza, hay que verificar cuándo entra la temporada para nuevamente vacunarse. Si se vacunó en marzo, la gran posibilidad que se tenga que vacunar es 100%. Claro que ¿cierto? sí. Hay un periodo de vacunación que Pues debe mira, uno utilizar. Te voy a decir que la nueva vacuna formulada debe estar llegando ya a Puerto Rico en estos días, entre septiembre y octubre, ya que el periodo de vacunación es hasta diciembre 31 de cada año, a pesar que en Puerto Rico vacunan durante todo el año, ¿verdad? De hecho, creo que tan reciente como ayer el Departamento de Salud anunció que ya la vacuna estaba en Puerto Rico, o sea que me imagino que pronto van a hacer campañas de esto. Recordemos que la ley en Puerto Rico ahora permite a los farmacéuticos vacunar en la farmacia y esto se permitió pues para facilitar el proceso de vacunación de las personas porque estas personas tienen las neveras y las cosas para mantener esos medicamentos en buen estado. Claro está, en el caso mío en particular, que me vacuné recientemente, hace como unas 2 semanas, no me enfermé por primera vez, porque siempre me vacunaba y estaba al otro día que me dolía todo, Claro así que eso sí. es parte de... Bueno, entonces, ¿algún síntoma, que es lo que yo hago referencia, puede tener las personas al experimentar? Nuestro asistente aquí de producción dice que no se vacuna porque se enferma. Ya veo. Bueno, mira, en las primeras 24 horas luego de vacunarse la persona podría experimentar un poco de fiebre, malestar general, que puede mejorar quizás tomando un poquito de acetaminofén. Hay personas que alegan que a pesar de vacunarse, pues que le dio el catajo. Bueno, la influenza no es equivalente a catajo, es lo primero que debemos saber. Son virus diferentes, ¿verdad? Pero lo que usted va a estar protegido es solamente para las cepas de la influenza que la vacuna cubra para ese año y no para otros tipos de virus. Así mismo, así que la excusa que tiene Irán Delgado es excusa. Tipos de vacunas, ¿existen distintos que uno pueda hacer referencia y conocer? Pues mira, te voy a decir que las vacunas están compuestas de partículas de virus o de bacterias que están debilitadas o inactivas para que puedan hacer su trabajo sin dañar al organismo. En general existen diferentes tipos de vacunas. Unas son las inactivadas, como te mencioné. Aquí el patógeno pues ha sido tratado con químicos o calor para que pierda su peligro de infectar. Ese es el caso de la vacuna de la influenza, si es que se crea la vacuna. Las que son atenuadas son las otras, el patógeno que ha sido cultivado bajo ciertas condiciones, las cuales pierda su capacidad nociva. Ese es el caso de las vacunas del sarampión y las paperas, ¿verdad? Existe también otra cosa que se llama los toxoides, que son componentes tóxicos inactivos provenientes del patógeno, que son realmente los que causan la enfermedad. De hecho, este tipo de cosas se usa, por ejemplo, el toxoide del tétano, que se lo dan a las personas para recordarle aquellas vacunas que le pusieron cuando eran chiquitos para que estén activos los anticuerpos en contra del tétano. Cierto, y hay ese tipo de vacunas que es de refuerzo cada 10 años, ¿cierto? Se supone que mucha gente en Puerto Rico no están debidamente inmunizados contra el tétano porque hace muchas décadas que ya no se ponen vacunas. Yo creo que también tiene que ver que las últimas vacunas se ponen cuando uno entra a la universidad y se olvidan que después hay que vacunarse. Muchas personas se olvidan y de hecho, fuera de las tradicionales de la influenza, la pulmonía y ahora de la culebrilla, pues los adultos piensan que no existen otros tipos de vacunación y sí existen otras vacunas que se supone que tengan un protocolo las personas. Lo que pasa es que no son, ya en los adultos, no son requeridas por ley como es en los niños.
o no son requisitos para entrar a un programa de educación. Pero en el caso de los médicos que atienden una cierta población como adultos mayores, siempre le están insistiendo ciertas vacunas que deben tener. Claro, definitivamente. Así que la recomendación es que usted asista a su médico, verifique su historial. En los centros de vacunación que me pasó a mí, me dijeron, no, usted se vacunó hace 15 años. La última vez que entré a la universidad. Claro está. Entonces ahí uno entra y empieza ese proceso. Claro. ¿Qué sabemos de la nueva vacuna de COVID-19? Porque hay noticias ahí de que pararon una investigación. Pues mira, ahora que vamos a entrar en el meollo del asunto, lo primero que debemos saber es que no existe solo una vacuna en desarrollo. Hay más de 160 diferentes casas farmacéuticas alrededor del mundo desarrollando diferentes vacunas contra el COVID-19. En Estados Unidos y en el Reino Unido existen compañías como son Moderna, Pfizer y AstraZeneca, que se encuentran ya entre las principales vacunas con estudios en la fase 3 que están adelantados. Se dice que ya se están probando en voluntarios y que se ha dado buenos resultados creando inmunidad y que estos datos pudieran estar disponibles, dicen algunos, tan pronto como en el mes de octubre de este año para su interpretación. De ser esto cierto y lograrse la aprobación que se piensa que va a ser en carácter de emergencia por parte de la FDA, ¿verdad?, la Food and Drug, para su uso en los Estados Unidos, pues las compañías podrían suplir las primeras dosis de vacuna en los Estados Unidos de Norteamérica tan pronto como en el mes de octubre. Ya se sabe que en Rusia, Sputnik 5, la vacuna desarrollada por los rusos, se ha comenzado a utilizar en la población en general de ese país. También se ha dicho que en China existe una vacuna que ha sido comenzada a utilizar en los miembros de ese ejército. Países como Japón, México, Argentina, Australia también están desarrollando sus vacunas y estarán pronto utilizando en su población luego de la experimentación requerida. Es que también a veces esperamos que la vacuna salga de un día para otro, pero el proceso no ha sido así. Hay vacunas que tardaron décadas en desarrollarse, y así que hasta que no estén seguros no se van a tirar. Eso es lo normal. Lo que pasa es que como estamos en la pandemia esta del COVID y es una condición tan terrible, pues entonces se están adelantando ciertos pasos para que las cosas pues puedan calmarse un poco. Entonces, vamos a otro de los grandes problemas, es cómo trabajan precisamente estas vacunas, porque estamos hablando de decenas de organizaciones farmacéuticas que están desarrollando, y tal vez con algún tipo de comunicación entre ellas, pero no necesariamente. Claro. Mira, como en otras vacunas, la idea básica de la vacuna del coronavirus es entrenar al sistema inmune del cuerpo a reconocer al virus, en este caso el SARS-CoV-2, cosa de que si la persona vacunada se encuentra con él, pues no se infecta o que desarrolle un caso menos severo de la enfermedad. Al ponerse una pequeña cantidad de una proteína viral, promueve el desarrollo de células T y B que específicamente reconocen el virus y estimula la creación de anticuerpos por las células B, incluyendo a los llamados anticuerpos neutralizantes, que pueden jodear al virus y prevenir que el patógeno entre en las células para infectarlas. Las vacunas en desarrollo contra el COVID-19 alrededor del mundo poseen una gama de formas de actuar, desde las tradicionales, como te mencioné, usando virus muertos, inactivados, hasta vacunas genéticas que nunca antes han sido probadas, las cuales son hechas de pedazos de una cosa que se llama DNA y otra cosa que se llama RNA mensajero, ¿sí? Que son términos técnicos, ¿verdad?, de la biología, pero que es la base de la vida, eso que te he dicho, que corresponde a una proteína viral. Una vez inyectada en el cuerpo, este DNA o el RNA mensajero crea una proteína en el sistema la cual el sistema inmune puede reaccionar. Se forma dentro de nosotros y el sistema inmune empieza a reaccionar contra esa proteína. Es necesario que las personas que se vacunen estén sanas, que no tengan comprometido su sistema inmunológico, porque entonces si se vacunan es posible que tenga complicaciones. Pues fíjate, esa es una buena pregunta. Déjame decirte que, por ejemplo, la vacuna que salió hace par de años contra el dengue, solamente se aprobó para hombres, o sea, jóvenes, de 18 años, como hasta los 20 y tantos, que hayan tenido la primera exposición al dengue. No pueden ser gente que no haya tenido el dengue, porque se sabe que el dengue, en la segunda vez que da, es mala, es peor. Entonces,
si coge la vacuna primero y después se contagian por el dengue por alguna razón, entonces le va a dar la parte peor del dengue. Por eso tienen que haber sufrido la primera y después ahí, o sea, que por eso es limitante. Ahora, hay unas reglas que se deben conocer para ciertas vacunas. Claro, estas todavía no se han establecido todos los determinantes, pero esas preguntas, que no es parte de mi tema, pero una de las preocupaciones que tienen los investigadores ahora mismo en relación a qué podía pasar en personas vacunadas si se exponen al virus y pueden desarrollar o pueden llevar el virus adentro y contagiarlo a pesar de que ellos no se enfermen. Entonces, ese tipo de cosas. Claro, pero entonces se detiene esta investigación por un caso que posiblemente tenga o no tenga que ver con el COVID-19. Sí. Mira, yo te voy a decir, esta parte final del tema, yo la voy a variar completamente porque esto surgió hace par de días, el tema ya estaba preparado cuando eso. Mira, lo que sucede es lo siguiente, cuando están en esta tercera parte que han inyectado a una cantidad enorme de personas, miles y miles de personas. Son las etapas, las fases de las investigaciones. La vacuna de AstraZeneca, que esa la desarrollaron en Inglaterra, en Oxford, la Universidad de Oxford, encuentran que una de las personas que fue inyectada supuestamente con la vacuna desarrolla una complicación seria neurológica. Esto se llama una mielitis transversa. Ellos nos dieron esta información surge de fuentes anónimas que se comunicaron con el Times de Nueva York. Y esto, el Times de Nueva York, de hecho yo tengo aquí el artículo del Times de Nueva York que lo saqué para ustedes. Bueno, el asunto es que todo lo que sucede es que una mielitis transversa es que la médula espinal sufre un corte, como si fuera un corte eléctrico, y de ahí para abajo, de esa médula espinal, la persona pierde su capacidad motora, sensoria o ambas. Y entonces pues la persona puede quedar inválido para el resto de su vida. No se sabe si para el resto de su vida, en este caso, o si es reversible, pero hasta ahora lo que hay es eso, le dio a esta persona. Ellos están investigando si esto ocurrió secundario a la vacunación o sencillamente eso es que la persona iba a sufrirlo a pesar de que no se hubiese puesto la vacuna. Porque tampoco se sabe si a esta persona, que es un voluntario, realmente los vacunaron con la vacuna, vaya redundancia, que está trabajando el Reino Unido, porque hay muchos casos de estas personas que participan del estudio, pero están recibiendo placebo. Definitivamente que mucha gente está... Y déjame hacer... Ninguna persona que esté en un protocolo experimental de vacuna en los Estados Unidos de Norteamérica en este momento puede reclamar que ya está inmune al virus. Sí. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la mitad de ellos, como tú bien dices, lo que le han puesto es un placebo, que es agua, lo que le están poniendo. Y en el mejor de los casos... Pero ellos no lo saben. No, ellos no lo saben, porque eso es parte del double blind. Y entonces, en el mejor de los casos, con una sola dosis no se adquiere la inmunidad. Estas vacunas requieren de al menos 2 dosis para que la persona pueda desarrollar la inmunidad. Y la inmunidad no se adquiere inmediatamente que te vacunan. Le toma varias semanas, de 2 a 3 semanas, luego de la segunda vacuna, de una vacuna que sea aprobada ya por el FDA como efectiva, antes de que la persona pueda considerarse inmune. Así que nadie todavía en los Estados Unidos puede reclamar esto. Y ya se ha pedido por parte de organizaciones internacionales que se necesitan más de $50,000 millones para tratar de garantizar la vacuna, las que se aprueben, a una población desventajada, población pobre, y a su vez ya se ha descartado por el momento por parte del gobierno de Estados Unidos que se tenga una vacuna antes de las elecciones. Eso se dice, ¿no? Porque se quiere. Déjame hacer un último comentario, porque esto es una de las grandes preocupaciones de las personas en cuanto a esta vacuna. Es importante saber que ninguna de las vacunas que se están utilizando en territorio americano usa virus inactivos o debilitados del coronavirus, ¿verdad? La mayoría de estos medicamentos requieren 2 aplicaciones, pero lo que le van a colocar a usted es, como le dije, una partícula de RNA mensajero o DNA que crea una proteína dentro de usted, pero no es el virus del coronavirus, ni muerto, ni un pedazo de él, nada de eso es lo que le van a poner a las personas. Es la desinformación. O sea, que usted no se puede enfermar del virus porque la vacuna no tiene el virus adentro. Así que seguiremos hablando, actualizado esta información sobre las vacunas, que incluye un conocimiento básico de las vacunas, a su vez de la influenza que ya está disponible en la nueva jornada de vacunación que culmina el 31 de diciembre del 2020, aunque las personas siguen vacunándose durante el principio del año, mientras que cerramos con la gran noticia de estas investigaciones que se están dando sobre COVID-19. Si hay preguntas sobre el tema, doctor, que sé que van a surgir temas.
¿Cuál es el número de teléfono? Claro que sí. Nosotros estamos en la avenida Monserrate en Carolina, la Policlínica Monserrate, y nuestro teléfono allí es el 752-5000. Recuerda que siempre el doctor se adelanta en los temas de salud que luego otros medios van a publicar. Amigos, continuamos con más de Noticias 13. No se pierda nuestro resumen de noticias más completo los sábados a las 5 de la tarde por el canal 13.